Bueno, y justamente estas temperaturas son producto de un fenómeno climático, un cambio o una emergencia climática que afecta a la salud y especialmente ahora sabemos de niños, niñas, de las adolescencias. Y así es como es un tema que se presentó y se abordó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Saludamos a Laura Rico, directora de campañas de Avaz, para que platiquemos al respecto. Bienvenida, Laura. Hola, buenas tardes. Gracias, Héctor. Gracias, Cecilia. Pues Cecilia hablaba justamente al iniciar el noticiario de la ansiedad climática. Cuéntanos un poco al respecto. Sí, pues es un tema que realmente está cogiendo mucha más fuerza. Es un año lleno de litigios climáticos en los diferentes tribunales, en el Tribunal Europeo, en la Corte Internacional de Justicia y también en la Corte Interamericana. Estuve en las audiencias finales de la Corte en Manaos y uno de los temas que trajo a Avaz, el movimiento global del cual soy parte, fue precisamente un diagnóstico del tema de la ansiedad climática. Nosotros participamos y financiamos un estudio a 10.000 jóvenes en 10 países del mundo y las conclusiones sobre lo que están sintiendo pues son muy fuertes. El 75% de los jóvenes encuestados piensa que el futuro es aterrador. El 60% se siente traicionado por la forma en que los gobiernos están manejando la crisis climática. Más del 60% informó sentirse triste, ansioso, asustado, y es un tema que ya tiene que empezar a contemplarse como un tratamiento injusto y que vulnera el derecho a la vida digna, al medio ambiente sano. Y junto con nosotros participaron diferentes grupos, estudiantes universitarios, gente de las poblaciones, de las comunidades que está reportando lo mismo y que realmente le está exigiendo a las autoridades atención, cumplimiento y una reacción pronta, porque como ustedes dijeron, el tema de los calores está por todo lado. En Brasil, la situación de Río Grande do Sul con las inundaciones no para, el estado está en emergencia y las imágenes son realmente escalofriantes. Entonces, pues nada, es un tema que amerita acción inmediata. Platícanos un poquito más para entender mejor el tema. ¿Cómo es que el cambio climático está generando un impacto en la salud mental de niños, de jóvenes? Sí, pues yo creo que lo principal es el temor que sienten frente al futuro que se avecina. De pronto para personas más adultas, los próximos 10, 20 años, pues ya serán como al final de los tiempos de pensión, de retirarse, pero para los jóvenes que apenas van a comenzar a estudiar o la gente que está contemplando iniciar a cotizar la pensión, gente que quiere tener una familia, pues realmente están completamente desesperanzados que vayan a vivir un futuro habitable. Decíamos en la audiencia que estas nuevas generaciones van a estar mucho peor que lo que han estado las nuestras en el sentido de, por ejemplo, menor acceso a agua. Las enfermedades respiratorias van en ascenso. Yo vivo en la ciudad de Bogotá y con cada cambio de temperatura, los hospitales están realmente llenos de jóvenes por problemas respiratorios. Entonces, pues es un tema que involucra un poco como su expectativa de vida y las posibilidades de que realmente valga la pena ir a la universidad, valga la pena tener una familia. Y por parte de los padres y de los profesores una preocupación muy fuerte de las condiciones en las cuales los niños vayan a poder, por ejemplo, ir a la escuela. Laura, en esta cumbre que se realizó allá en el corazón de la Amazonia, se abordó también el tema de la responsabilidad de los estados frente a pues, los derechos que tienen las comunidades indígenas a una vida digna y al respeto de sus tierras. En fin, mucho que discutir sobre lo que se abordó allá en Brasil. Sí, hubo participación de pueblos indígenas de diferentes partes del continente y hubo varios mensajes, digamos, que se repetían. Por un lado, esta idea de que son los pueblos indígenas
los que menos han sumado a los gases contaminantes y a la vez los más vulnerables ante los efectos climáticos extremos. ¿Por qué? Porque son personas que viven en zonas costeras, en bosques, al borde de ríos, y con cada incendio o con cada desbordamiento de río, sus comunidades son absolutamente destruidas. Son personas que dependen de la pesca, que dependen de sus cultivos, y con los incendios, las sequías o de nuevo las lluvias extremas, pues su sustento está supremamente afectado. Entonces, además de la desproporción de la carga que recae sobre ellos, está también la vulnerabilidad de sus derechos a los territorios, porque en muchos de los casos sus territorios, por un lado, no tienen titulación, o por otro lado, siguen siendo vulnerados por la presencia de proyectos extractivos que se imponen sobre las comunidades sin surtir un proceso real y sincero, informado, previo y libre, como tiene que ver con el derecho a la consulta. Entonces se hizo un llamado muy fuerte a respetar, por un lado, la labor que ellos tienen como guardianes de la naturaleza, y por un lado también al derecho que tienen a sus territorios ancestrales, que ha sido reconocido por la jurisprudencia de la Corte Interamericana desde la Convención Americana de Derechos Humanos, pero que a la fecha sigue siendo un objeto de disputa porque realmente no tienen las garantías que deberían tener como ciudadanos. Bien, ¿qué sí les daría la garantía, Laura, a los pueblos indígenas para protegerse ante el cambio climático? Pues lo primero sería, no solo para ellos, sino para todos, que los efectos, que los estados comenzaran a tener unas acciones certeras sobre mitigación y adaptación al cambio climático que a la fecha no se han dado. Todos los países que firmaron la Convención de Cambio Climático y la Convención de Biodiversidad están lejos de cumplir sus metas, y en ese sentido es que se genera mucha incertidumbre y mucho desasosiego por parte de la labor que están cumpliendo los estados como responsables de llevar y proponer esa agenda. Entonces, parte como con la responsabilidad que tienen que asumir los estados, y en esos planes de mitigación y adaptación es necesario incluir las voces de la ciudadanía, incluyendo las voces de los pueblos indígenas. Y por último, pues es necesario que se les respete su derecho completo al consentimiento libre, previo e informado, y que ese derecho incluya la posibilidad de decir no a proyectos que realmente vayan en contravía de su forma de entender la vida, la naturaleza y la relación con la tierra, porque a la fecha esos procesos se surten de manera expedita y casi que se dan sin que ellos realmente tengan la posibilidad de hacer preguntas, de intervenir, de plantear sus sospechas, sus miedos, sus ansiedades. Entonces es importante que se les permita participar en esos instrumentos legislativos y políticas estatales sobre adaptación y mitigación, y que se les respete realmente su derecho a la autodeterminación y a gobernar sobre sus territorios. Temas que sin duda como medios tenemos la obligación de poner cada vez más en nuestros espacios, en las mesas de discusión, para que quienes tienen oportunidad de hacerlo tomen decisiones al respecto, ¿no? Muchas gracias, Laura Rico, directora de campañas de Avaz. Te agradecemos esta participación. A ustedes, muchas gracias.